Bienvenidos a la serie Aprenda a interpretar las Escrituras. Esta es la lección número 4, la última de esta serie. En esta ocasión hablaremos de 3 principios a tomar en cuenta para la correcta interpretación de las Escrituras. El primer principio es: debemos tomar las palabras según el uso de la lengua original. La Biblia, aunque es de carácter universal, fue escrita en varios contextos culturales y en varias lenguas. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo y unas pocas porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En la Biblia encontramos traducciones de palabras propias del lenguaje original, como por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 12, encontramos la palabra toda carne, y se usa en esta ocasión para designar todo ser humano. Decimos que esta palabra es propia del lenguaje bíblico debido a que en la actualidad en nuestras lenguas no es común usarla. Simplemente nos referimos a todo ser humano. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos la palabra camino en la Biblia, la cual puede significar senda o vía, pero también puede significar manera de vivir o el tipo de conducta de una persona. En San Mateo capítulo 1, versículo 25, dice que José no conoció a María hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí en este versículo encontramos una palabra que es propia del lenguaje bíblico, la cual es conoció. Y según este texto, significa que José no tuvo ninguna relación sexual con María, sino hasta después de haber nacido Jesús. Al interpretar las Escrituras, debemos tener en cuenta este tipo de palabras para no fallar en su correcta interpretación. El segundo principio para tener en cuenta en esta lección es el propósito del autor. Cada escritor de la Biblia tiene un público y un propósito específico al escribir. Por ejemplo, en la Biblia tenemos 4 libros conocidos como los 4 Evangelios, los cuales encabezan el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. San Mateo, sabiendo que los judíos estaban ansiosamente esperando la venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías. Marcos escribe a los romanos, un pueblo cuyo ideal era el poder y el servicio. Este escritor les presenta a Cristo como el conquistador poderoso. Lucas escribe a un pueblo culto, los griegos, cuyo ideal era el hombre perfecto. Lucas hace que su evangelio gire alrededor de Cristo como la expresión de ese ideal. Juan tiene en la mente las necesidades de los cristianos en todas las naciones y por esta razón presenta las verdades más profundas del evangelio. Tengamos esto en cuenta para la correcta interpretación de la palabra de Dios. El tercer principio que debemos tener en cuenta en esta lección es: en la Biblia encontramos figuras literarias. Pero, ¿qué es una figura literaria? Las figuras literarias son aquellas formas de lenguaje y de comunicación que han sido usadas para enfatizar, decorar o dibujar expresiones y situaciones normales. Dentro de las figuras literarias que encontramos en la Biblia tenemos el símil. Es una comparación en la que se usa el adverbio como. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice: «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Aquí en este versículo encontramos un símil. Encontramos cómo se compara a la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. En la Biblia también encontramos metáforas. Una metáfora es una comparación donde una cosa representa a otra. En San Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: «Vosotros sois la sal de la tierra». En este texto encontramos una comparación directa entre los creyentes con la sal de la tierra. En la Biblia también encontramos alegorías. Alegorías son varias metáforas unidas, representando cada una de ellas verdades correspondientes. En San Juan capítulo 10, versículo 1 al versículo 6, encontramos una alegoría utilizada por el Señor. Al final en el versículo 6 dice: «Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía».
En la Biblia encontramos prosopopeya, que consiste en atribuir acciones o características humanas a objetos, animales o ideas. En el Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Al leer la justicia y la paz se besaron, estamos leyendo una prosopopeya, donde se le da características humanas a la justicia y a la paz. En la Biblia encontramos antropomorfismos, lo cual consiste en atribuir a Dios características humanas. En la Biblia encontramos frases tales como la mano del Señor, los ojos del Señor, el rostro del Señor, la boca del Señor, la diestra del Señor, los pies de Dios. Todas estas frases atribuyen a Dios características humanas, y todo esto para facilitar una descripción del Creador de todo el universo. En la Biblia también encontramos hipérboles. Una hipérbole es básicamente una exageración. En San Juan capítulo 21, versículo 25, encontramos una hipérbole. El texto dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Te imaginas cuántos libros se necesitarían para llenar todo el mundo? Evidentemente, aquí hay una exageración o una hipérbole. En la Biblia también encontramos parábolas, una de las figuras literarias más usadas por el Señor Jesucristo, la cual consiste en una narración alegórica que utiliza símbolos terrenales y conocidos para ilustrar verdades celestiales y eternas. Una de las parábolas más conocidas del Señor fue la del sembrador, la cual encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 1 al versículo 8, y su explicación también la encontramos en los versículos 18 al 23. En la Biblia también encontramos paradoja. Una paradoja consiste en declaraciones opuestas a lo común. El Señor Jesús usó declaraciones tales como: deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Esto parece ser contradictorio, pero simplemente es una paradoja, una figura literaria usada también por el Señor Jesús y que aparece en la Biblia, lógicamente con un gran sentido espiritual. Estas solamente son algunas pocas figuras literarias de las que encontramos en las Escrituras, las cuales también debemos tener en cuenta para la correcta interpretación de la palabra de Dios. A través de esta serie de 4 lecciones, procuramos dar reglas y principios básicos para la pronta y correcta interpretación de la palabra de Dios. Deseamos que hayan sido de gran provecho y edificación para cada uno de ustedes. Bendiciones.